vamos a traer un programa encaminado a este sentido. De esta manera vamos a continuar con la comunicación con todos ustedes como asociados. Vamos a leer un poco el currículum de René Mireles. Es el maestro René Bartolo Mireles Tejeda. Él es maestro en Derecho Comparado. Tiene una maestría también en Derecho Comparado Internacional. Es licenciado en Derecho. Su experiencia docente es en Derecho Corporativo, técnicas de negociación y resolución de conflictos, marco jurídico de la empresa, agente capacitador externo autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es catedrático de la materia de Seminario de Derecho Social, Práctica Forense y Laboral, catedrático de la materia de Derecho Internacional. Actualmente René es presidente del Colegio de Abogados de Abogados Laboralistas de Mexicali, en Derecho Laboral. Termina en 2020. También es asociado de la Fundación UABC Mexicali. También pertenece a la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, NADE, y es miembro del Colegio de Desarrollo Económico de Mexicali, CEDEM. Pues muchas gracias, René, por participar con nosotros. Como sabemos, ahorita existe mucha problemática en muchos aspectos. Este es uno de ellos. El aspecto laboral es un aspecto muy importante, y todo lo que deriva del aspecto laboral, lo que es la cuestión de seguridad social, lo que es la cuestión impositiva, la cuestión de impuesto a la renta, la cuestión fiscal, la cuestión de relaciones laborales, recursos humanos. Esto se ha detonado una situación diferente a la que hemos estado acostumbrados a estar anteriormente. Pero creo que nosotros como profesión organizada necesitamos hacer un papel muy importante y estar apoyando a las empresas porque existe mucha información. Entonces, lo que les comentaba, toda esa información que en su momento sale, hay que analizarla, hay que cotejarla con los colegas, con los compañeros, para efectos de poder informar de manera clara, de manera oportuna a nuestro cliente y darle esa asesoría que él requiere ahorita, porque igualmente hay mucha incertidumbre, existen muchas dudas en ese sentido. Entonces sí buscamos que esa asesoría que se brinde pues sea una asesoría que esté estudiada, que esté analizada, para efectos de poder que el cliente se sienta tranquilo, porque pues a veces no sabe de qué manera puede actuar, ya sea con el trabajador, con el efecto impositivo, si va a haber créditos, si no hay ciertas situaciones ahí de que no traemos todavía bien encaminado esa parte a diferentes por todos los gobiernos. Aunado a ello, pues la situación que impera por la cuestión de la situación del COVID-19, por la cuestión de enfermedad, la saturación de hospitales, de centros, clínicas, todo eso se ha saturado, pues eso también pone de mucha incertidumbre toda esta cuestión que nos está generando esta problemática. Pues le vamos a dar el uso de la voz a René. No sé si ya se encuentra listo, René. René. Sí, ya estoy listo. Okay. Sí, fuerte y claro. Entonces, bueno, René, muchas gracias, René. Igualmente, si quieres, empezamos con el tema que sería considerado y sobre eso ya lo comentamos. Gracias, René. Claro que sí, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar de nuevo con ustedes. La única parte que no me agrada de este tema de las videoconferencias es que en el Colegio de Contadores ya no me van a dar mi botellita de vino por exponer, así que... La vamos a guardar. Ahí me la guarda. Muchísimas gracias. Muy buen día a todos. Comentaba Fernando hace un momento que íbamos a iniciar, antes de entrar en la materia de la exposición, a exponerles, aprovechar este canal para exponerles un proyecto paralelo que traemos un servidor y un grupo de amigos. Esto se denomina Apoyemos a Mexicali. Si me permiten, les voy a compartir una pequeña presentación, tratando de hacerlo muy breve, porque sé que es el objetivo de la sesión es la conferencia, pero creo que es importante pues aprovechar cualquier espacio para difundir este mensaje. Todos sabemos que estamos en una crisis de salud muy importante.
por lo que hace aproximadamente 2 semanas y fracción nos reunimos siete personas para tratar de contribuir, ¿no? Buscamos ser un enlace entre la necesidad que existe en los hospitales y en el sector salud en general de equipo de protección personal y la voluntad que existe en Mexicali de contribuir, de ayudar, ¿no? Todos yo creo que traemos ese temor de la gran pandemia que estamos sufriendo y que pues escuchamos que Mexicali es de las ciudades más afectadas y que apenas estamos empezando. Pues la verdad es una realidad que vamos a estar en una situación muy crítica en la ciudad y por lo tanto pues creamos esta plataforma en la que estamos recabando donativos para comprar los insumos, los equipos de protección personal y donarlos en los hospitales. Hicimos esta página de internet en donde puedes donar desde 50 pesos. Ahí mismo en la página puedes solicitar los deducibles, el recibo deducible de impuestos. Y pues bueno, la pregunta es por qué nos enfocamos en el equipo de protección personal. Es precisamente porque la experiencia que se ha vivido en otros países pues nos indica que es uno de los principales motivos por los que no se ha podido controlar la pandemia. Aquí les mostramos algunos encabezados de periódicos internacionales, en donde hablan pues que en Italia, en Estados Unidos, en países que son incluso potencias mundiales económicas, han sufrido por la falta del equipo de protección personal. Dicen algunos doctores en la ciudad de Nueva York que lo están mandando a la guerra sin armas, ¿no? Que no tienen el equipo adecuado de protección personal para enfrentar. Y de luego que México, incluso Baja California no es la excepción, tenemos ya más de 5,000 afectados. El gobernador de Baja California mencionó hace un par de días que los médicos estaban cayendo como moscas por la falta de equipo de protección. Esta presentación está un poco, hay una versión más actualizada. Aquí hablábamos de 100 médicos o enfermeros que se habían separado por contagios. Ahorita ya hay más de 200 médicos que se han separado de la prestación, tanto por ser grupos vulnerables como por estar contagiados. Entonces, como les decía, nuestro objetivo es conectar el deseo y voluntad de apoyar de la comunidad cachanilla con la necesidad que existe en los hospitales. En nuestra página de internet lo tratamos de hacer de manera muy fácil y práctica. Es seguro, tenemos los certificados que garantizan la seguridad de los datos bancarios y pues las entregas se están haciendo ante la fe de notario público, notario 2 principalmente, el 9, el 10, el 5, existen varios notarios que nos están apoyando y el 1 también que nos están apoyando para dar fe de las entregas y hacer esto de la manera más transparente posible. Además, pues ustedes como contadores saben que es importante la transparencia y por eso tenemos el apoyo del despacho Goster, seguramente lo deben de conocer algunos de aquí. Ellos nos van a estar auditando y estamos por buscar también el apoyo de Deloitte para que pues entre ambos despachos nos auditen todos los movimientos y con esto generar certidumbre para la gente que dona. La necesidad es enorme. Aquí estamos abarcando pues todas las unidades médicas que van a estar atendiendo pacientes COVID y en coordinación con las autoridades sanitarias hicimos un desglose de la cantidad de equipo de protección que se requiere en cada una de las clínicas con una proyección a 90 días, que es lo que se estima que va a durar la crisis en Baja California, particularmente en Mexicali, y pues como ven las necesidades de cerca de 30 millones de pesos. Entonces estamos lejos de lograr esa meta, pero estamos trabajando con mucho entusiasmo los 7 compañeros, se los voy a mencionar por si conocen alguno de ellos. Es Marco Puljacha, Fernando Chaparro, Daniel Cadena, Javier Oliver, José Roberto Aguilar, Alfonso Martínez y un servidor. Ninguno de nosotros somos políticos, no tiene ningún tinte de esa naturaleza, lo estamos tratando de mantener 100% ciudadano. Y pues bueno, ojalá que como colegio, digo, ayer ya habíamos tenido una reunión con el consejo hablándoles de este proyecto, ojalá podamos motivar a la membresía a participar. Es más, no me den botella de vino, mejor dónenle algo a este proyecto, porque la verdad es muy grande la necesidad, nos tenemos que apurar porque la escasez es real, la está viviendo todo el mundo. Los proveedores están inflando los precios y aún con los precios inflados les llega la mercancía y al siguiente día ya se les vendió. Entonces estamos en una guerra de compra y mientras más dinero podamos acumular, podemos tener una fuerza de compra y una fuerza de negociación más importante. Hemos hecho entrega ya de más de 1,500 kits de protección que incluyen todo lo que necesita el médico.
desde el cubrebotas hasta el overall de Tyvek, el material impermeable de cuerpo completo, las mascarillas N95, los gogles, etcétera, etcétera. Hay mucho trabajo por hacer. Hemos tenido un gran apoyo del Consejo Coordinador Empresarial, de Canacintra, Index, etcétera, de muchas cámaras empresariales, de colegios de abogados, y estoy seguro que el Colegio de Contadores no va a ser la excepción por el gran compromiso social que siempre han mostrado. Les agradezco mucho la oportunidad para hablar de este tema. Les reitero la página de internet, es www.apoyoamxli.org, y en las redes sociales nos encuentran como Apoyemos a Mexicali. Ahí van a ver videos de las entregas que estamos haciendo, estadísticas de lo que se lleva recaudado y pues los distintos canales para donar tanto de manera económica como también en especie. Tenemos un punto de acopio. Les agradezco mucho la oportunidad para hablar del proyecto y pues bueno, empezamos ahora con la exposición. Listo, Fernando, empezamos. Listo. Gracias, René. De hecho, el colegio también tiene una cuenta destinada para ello. Eso ya hemos emitido un comunicado en ese sentido, René, para efectos de que quien nos está escuchando, si quiera, nos quiera apoyar y participar, igualmente que lo hagan a través de su asociación, en su momento a través del colegio, y nosotros vamos a hacer llegar ese recurso, no por seguro. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, entonces empezamos con este tema. Son los efectos laborales causados por la enfermedad del virus SARS-CoV-2, COVID-19, conocido como el coronavirus. Estoy seguro que han estado escuchando pues muchas opiniones y muchos artículos respecto a este tema de diversos autores. Voy a tratar de repasar esos temas que probablemente ya hayan escuchado anteriormente para llegar pues a las preguntas y respuestas que creo que puede ser lo más productivo de esta reunión. Iniciamos entonces con los antecedentes. Lo primero que publica las autoridades son el 24 de marzo, la Secretaría de Salud publica un acuerdo en donde establece medidas preventivas y hace una clasificación de empleados que se consideran vulnerables. Recordemos que algunos de ellos eran los trabajadores mayores de 65 años, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, los enfermos crónicos con enfermedades como la hipertensión, el asma y bueno, una serie de enfermedades que enlistaba el propio acuerdo. En ese acuerdo se ordenaba que estas personas deberían de evitar que asistieran a laborar y mencionaba que deberían de obtener un permiso con goce de sueldo. Esto desde luego que hizo pues mucho ruido porque realmente la Secretaría de Salud estaba extralimitándose porque con toda la facultad que tiene para suspender actividades, eso no era para nada discutible, pues estaba abordando un poco más porque hablaba de las consecuencias que en materia laboral habrían de tener los trabajadores y los patrones. Esto de luego no está facultado para hacerlo. Fue nada más una cuestión pues política, desde luego, pero no hay que perder de vista que la Ley Federal del Trabajo sí contempla una etapa preliminar de contingencia sanitaria. Ojo, ya sé que algunos han de haber dicho, a ver, no es contingencia, es emergencia. Ahorita vamos a hablar a detalle de eso. Pero el artículo 168 y 175, ahorita les puedo poner también en pantalla, habla de una contingencia sanitaria en la que sin que se hayan suspendido la totalidad de los trabajos, no se debe de utilizar el trabajo de mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas ni de menores de 18 años. El artículo 168, su segundo párrafo, dice: cuando por motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordena la suspensión general de labores a las mujeres en periodos de gestación o de lactancia, les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta. Perdón, empecé por el segundo párrafo, déjenme leer el primero. En caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia conforme a las disposiciones aplicables, no podrá utilizarse el trabajo de mujeres en periodo de gestación o de lactancia. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. En el segundo párrafo, hagan de cuenta que no lo leí todavía. El primer párrafo nos habla de un supuesto en el que, sin que se haya decretado la suspensión de actividades, ya hay una contingencia, y en este supuesto, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no deben de trabajar
sin sufrir perjuicio en su salario. Entonces, sí hay un antecedente para el acuerdo del 24 de marzo para que legalmente las mujeres embarazadas y los menores de 18 años se vayan a casa con goce de salario íntegro. Pero la Secretaría de Salud hizo extensiva esta medida al resto de las personas en condición vulnerable. Desde luego esto, estrictamente desde el punto de vista legal, constitucional, sería incorrecto. Este acuerdo, si se plantea su inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, seguramente determinaría que la parte correspondiente a que los vulnerables, además de las mujeres embarazadas y los menores de 18 años, que curiosamente no lo mencionó el acuerdo, se vayan con goce de salario íntegro, los demás trabajadores vulnerables, no existe un fundamento legal para haberlos mandado con goce de salario íntegro a sus casas. Bueno, eso es lo relativo al acuerdo del 24 de marzo. Posteriormente, recordemos que el 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General, que es nuestra máxima autoridad en materia de salubridad en el país, publicó un acuerdo en donde se declaró un estatus de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Este decreto, este acuerdo fue publicado, fue anunciado horas antes de su publicación en la conferencia vespertina por Hugo López-Gatell y por Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard pasó como secretario de Relaciones Exteriores a integrar el Consejo de Salubridad General y bueno, él fue el vocero del Consejo en esa conferencia y anunciaron la publicación del decreto. El decreto fue publicado apenas unos minutos u horas después de la conferencia. La gran sorpresa que nos llevamos todos los abogados laboralistas es que utilizaron un término que no teníamos contemplado, el término de emergencia, no el de contingencia. Y pues bueno, cuando lo estaban anunciando en la conferencia parecía que todo era normal, que simplemente se había utilizado como sinónimo, pero ahorita vamos a ver por qué no. Por qué tiene una consecuencia considerablemente distinta el haber utilizado el término de emergencia. Continuamos después con la publicación del día siguiente por parte de la Secretaría de Salud. El 31 de marzo publica un acuerdo en donde determina la suspensión de actividades. La Secretaría de Salud, en carácter de autoridad sanitaria, tiene facultades para ordenar la suspensión de actividades sectorizada o ya sea por áreas geográficas o por sectores productivos. Y bueno, publica el acuerdo que seguramente ya conocen, en donde se ordena la suspensión de todas las actividades no esenciales y de una manera, pues, en la opinión de muchos, vaga, solamente menciona algunas áreas que son esenciales, dejando mucho en el aire respecto a qué se debe de entender como esenciales o hasta dónde debe de abarcar esa esencialidad, que ahorita la vamos a mencionar más adelante. Tenemos también un par de acuerdos posteriores, uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 8 de abril, en donde establece actividades esenciales adicionales, básicamente el trabajo de mantenimiento y de construcción de carreteras y puentes. Y tenemos también un acuerdo de la Secretaría de Economía, en donde se establecen ciertos lineamientos técnicos para determinar las empresas esenciales, en donde básicamente lo que hacen es adicionar a la industria del acero, del cemento y del vidrio, pero pues con una etiqueta muy particular que las liga a los proyectos principales de nuestro gobierno federal, que son pues el nuevo aeropuerto, las nuevas refinerías, etcétera, ¿no? Tratando de pues salvaguardar la continuidad de esas obras. Nos vamos entonces ahora a lo que establece la Ley General de Salud. Espero que no haya dudas hasta este momento. No sé cuál sea la dinámica que hayan decidido ahí en el colegio para la plática. La dinámica, yo les anticipo que no tengo... Sí. Y la dinámica sería, porque sí va a ser un poco complicado. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos envíen las preguntas a través del chat y nosotros las vamos filtrando porque posiblemente puede haber preguntas repetidas. Entonces, así lo podemos hacer y te las hacemos llegar. Muy bien, perfecto, Fernando. Así le hacemos entonces. Continúo con la exposición. Y bueno, les decía,
el uso del término emergencia o contingencia nos dejó fritos, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos? Y haciendo un análisis integral de la legislación, pues nos encontramos con una sorpresa porque el término de contingencia sanitaria no viene en ningún cuerpo normativo distinto a la Ley Federal del Trabajo. Dicho de otras maneras, las leyes sanitarias no hablan de contingencia. Las leyes sanitarias no contemplan este término. Solamente nos hablan del término de emergencia. La Ley General de Salud, que es la ley principal en materia de salud, en el artículo 182 nos habla, por mencionar alguno, en caso de emergencia causada por deterioros súbitos del ambiente que ponga en peligro inminente a la población, la Secretaría de Salud adoptará las medidas de prevención y control indispensables, etcétera, etcétera. O sea, sí nos habla de la situación de emergencia sanitaria. No encontramos el término de contingencia sanitaria incluso en toda nuestra legislación, sino hasta la reforma de la Ley Federal del Trabajo del 2012. El día de la conferencia vespertina en donde se anunció el decreto de emergencia sanitaria, el día 30 de marzo, la reportera que les muestro en pantalla, pues fue la que hizo la pregunta, ¿no? Si esto se trataba del supuesto previsto por la fracción séptima del 427, aquella que más adelante nos indica que tenemos que pagar un salario mínimo, es decir, la fracción séptima del 427 nos habla de la suspensión de labores por contingencia y nos remite a la fracción cuarta del 429 que habla del pago del salario mínimo. Entonces esta reportera alzó la mano y le preguntó a Marcelo Ebrard si estábamos en ese supuesto. Pues yo estaba esperando esa pregunta, me dio gusto cuando levantó la mano y dirigió la pregunta a la reportera, pero me causó muchísimo asombro cuando Marcelo Ebrard le responde de una manera contundente y le dice, no, no es una contingencia sanitaria, no se va a detonar el pago del salario mínimo, esta es una causa de fuerza mayor. Menciona incluso que estuvieron en múltiples reuniones con la Secretaría del Trabajo, que estuvieron analizando, según él, los 400 artículos de la Ley Federal del Trabajo. Se convirtió Marcelo Ebrard en ese momento en un experto laboralista y dijo que no, que él estaba convencido que no se trataba de este supuesto y que por lo tanto se tenía que pagar salario íntegro. En ese momento a mí se me ponen los pelos de punta. Le digo a mi esposa, esto se va a poner muy delicado para las empresas pequeñas y medianas, desde luego. Viene un caos. Y desde luego me preocupaba por dos motivos, porque económicamente iba a tener un impacto muy fuerte y además porque entendí que esta crisis sanitaria era de dimensiones mucho mayores a las que estábamos captando los ciudadanos, ¿no? Y creo que todavía tenemos ese problema que no nos hemos dado cuenta de lo grave que es esta situación y pues de pronto nos enfocamos únicamente en el tema económico, que desde luego también es muy importante, pero pues perdiendo hasta cierto punto de vista que la situación de salud es muy delicada para que hayan tomado esta determinación más allá de la cuestión política y las visiones de economía y de atención social que tiene nuestro gobierno, pues en ese momento se estaba dando un paso muy grande, ¿no? Un paso que iba a tener costo económico, político y social muy grande y es justo lo que estamos viviendo en estos momentos. Tenemos entonces que, pues decía, estamos en un estado de emergencia por causa de fuerza mayor. Y hace un momento yo les mencionaba que en nuestra Ley Federal del Trabajo se agregó el término de contingencia sanitaria apenas en la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2012. En la exposición de motivos que ahorita tienen en pantalla de la reforma del 2012, mencionaba Felipe Calderón, que fue el que presentó esta iniciativa, que uno de los motivos por el que se adicionaban los artículos 42 bis y la fracción séptima del 427 era el siguiente. En el punto 13 menciona, contar con más y mejores mecanismos que permitan a la autoridad laboral responder de manera eficaz y oportuna ante situaciones de contingencias sanitarias, como la vivida en nuestro país en el 2009. Recordemos que fue cuando teníamos la crisis por la influenza H1N1 y continúa la exposición de motivos. Las medidas que se proponen consisten en, primer punto, dotar a la autoridad de herramientas para que pueda reaccionar con mayor contundencia y eficacia ante las emergencias. Ojo, aquí el legislador estaba utilizando como sinónimo el término de emergencias y contingencia.
¿Se fijan cómo arriba habla de contingencias y después habla de emergencias? Básicamente está como si se tratara de la misma situación. Continúa con otros puntos que nos vamos, si quieren, al más importante, que es el último: definir las consecuencias jurídicas que una situación de este tipo puede generar en las relaciones de trabajo. ¿Qué pasó en 2009 cuando hubo la crisis por la influenza? La Ley Federal del Trabajo lo único que contemplaba era la suspensión por causas de fuerza mayor. Y decían, bueno, esto no es precisamente una causa de fuerza mayor, sino era una suspensión que estaban decretando las autoridades. Entonces, pues en el 2012 dijeron, bueno, vamos poniéndonos ahora sí el huarache antes de espinarnos para que si nos vemos ante una situación similar a la del 2009, esté de manera clara la consecuencia en la Ley Federal del Trabajo. Y esa consecuencia que establecieron los legisladores o que agregaron a nuestra normatividad fue precisamente la del pago del salario mínimo de manera inmediata cuando se decreta la suspensión de actividades. Ahorita vamos a desglosar con mayor detalle estas implicaciones. Este es el acuerdo del 24 de marzo que ordena la suspensión, o mejor dicho, ordena evitar la asistencia a los centros de trabajo de ciertos empleados vulnerables. Nosotros en ese momento recomendábamos que por evitar asistencia, pues nos daba la pauta para mandarlos a su casa bajo la modalidad del teletrabajo, del home office. Sin embargo, pues esto ya quedó superado desde luego. Después tenemos los acuerdos que declaran la emergencia sanitaria, que ya los mencionábamos, en donde posteriormente la Secretaría de Salud determinó que todas las acciones, determinaba todas las acciones necesarias para atender la emergencia, que sabemos que fue la suspensión de actividades que ordenó al día siguiente. Entonces nos encontrábamos ya en una situación de suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Yéndonos un poco a la parte académica, ¿qué dicen los autores del derecho respecto a la causa de fuerza mayor? Según la definición de Guillermo Cabanelas, el amparo supremo del derecho como expresión material del poder coactivo que éste entraña para imponerse cuando voluntariamente no se acepta su imperio pacífico. Esta es su definición de fuerza. Y fuerza mayor, todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido resistirse. En otras legislaciones, como la española, establecen sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables. En nuestra jurisprudencia tenemos por ahí una referencia que hace en una tesis muy vieja la Suprema Corte, en donde mencionan a Bonecase y García Goyena, estableciendo que la fuerza mayor son aquellos sucesos de la naturaleza, de hechos del hombre o de actos de autoridad. O sea que la fuerza mayor también puede ser decretada por autoridad. Incluso Manuel Borja señala todos aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una provisión que emana de la autoridad pública. Les mencionaba que la Ley Federal del Trabajo contempla la suspensión por razones sanitarias en 3 partes, en el artículo 4, en el artículo 42 bis, en el 168 y 175, que es el que menciona a las mujeres embarazadas o lactantes, así como a los menores de 18 años, y en el artículo 427. Estoy yéndome un poquito rápido porque creo que todo esto ya lo deben de haber visto anteriormente y quiero llegar a la parte final. El artículo 42 bis, al igual que la fracción séptima del 427, habla de la suspensión decretada por autoridades competentes, autoridades sanitarias, ante una declaración de contingencia sanitaria. El 168 ya los mencioné en varias ocasiones. Ahora vamos deteniéndonos aquí. El artículo 427. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento las siguientes. Contempla 7 fracciones y vamos mencionando las más importantes. La primera, la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o muerte que produzcan como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. Esta es la intención de nuestro gobierno federal, no hay duda. Lo han reiterado en cantidad de ocasiones el subsecretario de Salud, Marcelo Ebrard, la propia secretaria del Trabajo, incluso nuestras autoridades estatales. Esta declaración de fuerza mayor, en teoría, bajo esta óptica del gobierno federal y gobierno estatal, trae como consecuencia la suspensión inmediata de los centros de trabajo, sin tener que esperarnos a que llegue la autoridad a que nos clausure. Cuando llega la autoridad y nos clausura, nos están clausurando porque no estamos observando, no estamos cumpliendo con la obligación que tenemos
de suspender actividades. Esta obligación nació de manera muy clara, de manera muy puntual, con el acuerdo publicado el 31 de marzo del 2020. Tenemos la fracción séptima, de manera paralela, que establece que son causas de suspensión temporal, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Al final voy a dar una opinión respecto a si estamos o no en ese supuesto. Francamente, yo creo que sí pudiéramos argumentar que estamos en esta fracción séptima, contrario a lo que nuestras autoridades han dicho y reiterado en todos los medios de comunicación posibles. Desglosando el artículo 429, que es el que contempla las consecuencias de la suspensión prevista por el 427, tenemos que cuando se trata de una fuerza mayor, se detona una obligación por parte del patrón. Es decir, tenemos un acuerdo de la Secretaría de Salud que nos ordena la suspensión el día 31 de marzo. ¿A qué está obligado el patrón después de esa suspensión? De manera muy estricta, siguiendo la ley al pie de la letra, tenemos que el 429 obliga al patrón a darle aviso a la Junta de Conciliación. Le deberá de dar aviso a la Junta de Conciliación de la causa de suspensión de la relación de trabajo, iniciando así el procedimiento especial colectivo contemplado en el artículo 892. Aquí en pantalla ustedes ven artículo 897 y les voy a explicar por qué. La reforma reciente del 2019 modificó el procedimiento especial. Lo movió al artículo 897 y pues la sustanciación de ese procedimiento es distinta ya ante un tribunal laboral, no las juntas de conciliación. Sin embargo, esta parte de la ley todavía no entra en vigor porque no han abierto sus puertas los tribunales laborales. Por lo tanto, tenemos que aplicar la Ley Federal del Trabajo previa a la reforma del 2019. En esa Ley Federal del Trabajo, el procedimiento especial está contemplado en el artículo 892 y subsecuentes. Ahora, cuando le damos aviso a la Junta de Conciliación de la suspensión que estamos realizando por causa de fuerza mayor, la autoridad deberá de aprobar o desaprobar. Argumentaban algunos, bueno, ¿qué caso tiene avisarle a la Junta si es evidente que existe la causa de fuerza mayor, porque es incluso de dominio público, está en el diario oficial? Bueno, esto es no solamente para que apruebe o desapruebe la suspensión, sino también para que en términos del artículo 430 sea el tribunal, o es decir, la Junta de Conciliación, quien sancione y determine la indemnización que se debe de pagar a los trabajadores. Ojo, y aquí es donde hay más confusión. Cuando se trata de una contingencia sanitaria, cuando se trata de la fracción séptima del 427, a la que las autoridades federales no quieren que recurramos, ahí sí se obliga al patrón de manera automática a pagar la indemnización del salario mínimo, de manera automática. Es decir, hay suspensión y hay obligación de pago. Caso distinto cuando estamos en la fracción primera. La fracción primera de suspensión por causa de fuerza mayor nos obliga a presentar el aviso de la suspensión ante la Junta de Conciliación y será la Junta que cuando resuelva el procedimiento especial fije el monto de la indemnización. Y ahí es donde la autoridad se está dando un balazo en el pie y ahí es donde se está poniendo en riesgo a los trabajadores y ahí es donde está el punto más débil de esta estrategia del gobierno federal. Porque, lo voy a decir así, si seguimos al pie de la letra las indicaciones de suspender actividades a partir del 31 de marzo y nos vamos al pie de la letra de la Ley Federal del Trabajo, el escenario es el siguiente. El 31 suspendemos actividades. Al día siguiente presento mi procedimiento especial ante la Junta de Conciliación. Las 5 millones de fuentes de trabajo que existen en México deberían de haber presentado su escrito de inicio del procedimiento especial colectivo ante la Junta de Conciliación, lo cual hubiera traído aparejado desde luego el colapso del sistema de administración de justicia laboral, además de que las juntas tenían suspendidas actividades en básicamente todo el país. Algunas establecieron sus guardias para asuntos urgentes, como sería el caso de este, pero algunas no. Y bueno, debimos de haber presentado este aviso de suspensión de las relaciones de trabajo para que la Junta diera inicio al procedimiento, señalara una audiencia y después de la audiencia dictara un laudo en donde fijara una indemnización. ¿Qué sucede en el ínter entre la fecha de suspensión
y la fecha de indemnización, hay una laguna legal enorme en nuestra legislación que no lo contempla. Nuestras autoridades se empeñaron en estar advirtiendo que el patrón debía seguir pagando el salario íntegro. Pero ojo, aquí no hay pago de salario, aquí hay pago de una indemnización. El salario, en términos del artículo 20, es la retribución que se le paga al trabajador cuando hay la prestación del servicio. El artículo 20 nos habla de la relación de trabajo y nos dice que es la prestación de servicio personal subordinado con el pago de un salario. Por lo tanto, si no hay una prestación de un servicio, entonces no hay pago de un salario. ¿Qué pasa cuando un trabajador falta sus labores de manera injustificada? No hay pago de salario. ¿Qué pasa cuando se incapacita por una enfermedad? No hay pago de salario. El seguro le paga una incapacidad. Entonces, si no hay prestación de servicio, no hay pago del salario. No se puede, no se debe de hablar de pago de salario íntegro. En estos supuestos de suspensión de la relación de trabajo se habla de una indemnización. Ahora, sé que el término de indemnización nos lleva a pensar que hay una actitud por parte del patrón que lesiona al trabajador y por eso debemos de reparar esa lesión a través del pago de una indemnización. Bueno, esto es una de las acepciones del término de indemnización. La más común que tenemos en derecho laboral es aquella que se deriva de un despido en el que el patrón justificadamente despide al trabajador y lo tiene que indemnizar. Pero también hay unas indemnizaciones que se originan cuando sin que haya una conducta por parte del patrón, el trabajador sufre un perjuicio que es no tener acceso a su trabajo, no puede prestar el servicio, no puede, por lo tanto, recibir un salario, como es el caso de suspensión de la relación de trabajo por diversas causas del 427, y se genera la obligación de pago de una indemnización. Y ojo, contadores, les voy dando materia para que preparen sus preguntas. ¿Qué sucede con el Seguro Social cuando hay un pago de indemnización? Los pagos de indemnización generan cuotas, los pagos de indemnización nos obligan a pagar las amortizaciones de los créditos, nos obligan a pagar los distintos rubros del Seguro Social. Yo opino que no, pero ahorita llegamos a ese punto más adelante que estoy seguro que va a ser motivo de mucha discusión. Continúo entonces. Recapitulando de manera breve lo que he dicho hasta el momento, tenemos que se suspende por causa de fuerza mayor. Esa suspensión nos obliga a llevar a cabo un procedimiento ante la Junta de Conciliación para que nos sancionen la suspensión y nos determinen una indemnización. Hasta el día de hoy yo no tengo conocimiento de ninguna Junta de Conciliación a nivel nacional que haya terminado con este procedimiento y que haya ordenado un pago de indemnización mediante el laudo del procedimiento especial. Ha habido desde luego muchos acuerdos que los vamos a mencionar desde luego. Pero bueno, ese es el gran problema que tenía el haber elegido la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Estoy seguro que lo evaluaron en el Consejo de Salubridad, en conjunto el gobierno federal, pero decidieron utilizar la estrategia de decretar la causa de fuerza mayor y lanzar esta campaña mediática que no tiene nada que ver con nuestro marco jurídico, es paralelo a nuestro marco jurídico, se aleja de nuestro marco jurídico e insisten, reiteran, lo mencionan a cada rato que tenemos que seguir pagando salario íntegro y esto es falso. No tenemos que pagar salario íntegro, tenemos que pagar una indemnización. Hay una diferencia conceptual, desde luego que es equivalente el pago del salario al pago de las indemnizaciones. ¿Por qué? Pues porque las indemnizaciones, como recordaremos, se pagan con salario completo, con salario íntegro. Por lo tanto, sí, efectivamente, vamos a pagar la misma cantidad de dinero en teoría, pero el uso del término, si es salario o es indemnización, tiene consecuencias adicionales considerables. ¿Cuál es la opinión de un servidor hasta este momento? La opinión de un servidor es que la situación en la que estamos es una crisis sanitaria. Digamos emergencia, digamos contingencia, es una crisis sanitaria. No tiene caso entrar a esa discusión. Pero si alguien insiste en entrar a la discusión de si es emergencia o es contingencia, vayamos a la definición de estas palabras. ¿Qué significa contingencia y qué significa emergencia?
estuve revisando las acepciones de las distintas acepciones que tiene en la Real Academia estos dos términos, y me llevo la sorpresa de que contingencia, me parece que en su segunda o tercera acepción, es un riesgo de que ocurra algo. Estamos en riesgo de contraer una enfermedad cuando estamos en emergencia, perdón, en contingencia. En cambio, el término de emergencia es cuando ya ocurrió ese riesgo y ahora tenemos que actuar. Por lo tanto, si lo tuviéramos que graficar, diríamos que está primero la contingencia y luego la emergencia. No podemos llegar a la emergencia sin haber pasado por una contingencia. Se los voy a poner de otra manera. Si estoy en una contingencia porque hay riesgo de contagio, no voy a ir a la sala de emergencias de un hospital. En la sala de emergencias no reciben a personas que dicen, vengo aquí porque hay una contingencia y tengo riesgo de contraer una enfermedad. Le van a decir, váyase a su casa. Voy a llegar a la sala de emergencias cuando ya sufrí ese contagio, cuando ya sufrí algún accidente, porque ahí es una situación que ya ocurrió. Entonces, ese es un tema de discusión. Pero otro tema de discusión es cómo vamos a interpretar la Ley Federal del Trabajo de manera integral. Tenemos que analizar cuál era el espíritu del legislador, cuál es el objetivo de nuestras normas cuando regulan la suspensión de actividades. Y para ello, ya vimos qué dijo el legislador en la exposición de motivos con la reforma del 2012. Su intención era prever las consecuencias jurídicas que tendría una situación como la vivida en 2009, que con dimensiones guardadas, pero es lo mismo que estamos viviendo en estos momentos, una crisis sanitaria que requiere que la gente se resguarde en sus casas. Es una crisis sanitaria. Olvidémonos del término emergencia o contingencia, porque esto, sí, hay distintas maneras de hacer interpretaciones legales. La interpretación literal, que bueno, ahí sí cabría el decir no es contingencia, es emergencia, es un supuesto distinto, pero la interpretación literal no es la favorita de nuestra Suprema Corte, no es la ideal. ¿Por qué? Porque entonces si el legislador se equivocó en el uso de una palabra, si el legislador no analizó a detalle las leyes sanitarias antes de reformar la ley, pues entonces va a haber errores de técnica jurídica. Por lo tanto, la interpretación literal no es, insisto, la que la Suprema Corte normalmente recurre cuando está resolviendo los grandes conflictos o las grandes discusiones legales. La interpretación que suele adoptar nuestros máximos tribunales es aquella que busca entender el espíritu del legislador, el espíritu de la norma, los objetivos que se persiguen con ella. Por lo tanto, si lo vemos desde esa óptica, la consecuencia de la situación en la que nos encontramos, aunque se haya declarado emergencia sanitaria, sería la de la fracción séptima del artículo 427. Es decir, deberíamos de estar pagando un salario mínimo desde el día 31 de marzo. Ojo, y por favor anoten esto porque no quisiera que malinterpretaran lo que estoy diciendo. Yo a mis clientes les estoy recomendando algo distinto. Yo no les estoy recomendando que paguen un salario mínimo. ¿Por qué? Porque Marcelo Ebrard lo anticipó, lo dijo a los cuatro vientos, van a sancionar a todas aquellas empresas que hagan esto, que suspendan con pago de salario mínimo, las vamos a sancionar, van a perder los juicios, etcétera, etcétera. Yo desde luego no quiero exponer a mi cliente a que sufra una sanción o pierda un juicio de esta naturaleza, aun cuando tengo la confianza o por lo menos opino que la Suprema Corte, si le llegaran esos asuntos en 1, 2, 3 o 10 años, finalmente daría la razón a la interpretación finalista de la ley, ¿no? de la interpretación teológica de la ley, es en el sentido de que se deba de pagar el salario mínimo desde que sea una suspensión de actividades por una crisis sanitaria. Esa es la opinión de un servidor. Creo que eso es lo que pudiera llegar a resolver la Suprema Corte en última instancia, ¿no? Si me permiten, nomás quiero dar un último comentario sobre cuál es la recomendación que le estoy dando a mis clientes. Como el procedimiento especial colectivo que les menciono es tardado, las juntas no tienen la capacidad de resolverlas, el patrón tiene dos opciones. ¿Qué hago? ¿No? ¿Le sigo pagando el salario de manera normal
o inicio el procedimiento y no les pago y a lo mejor me demandan, la recomendación es muy puntual. La recomendación es que celebren convenios con sus trabajadores. ¿Por qué? Porque el procedimiento especial colectivo no deja de ser un juicio laboral. Dentro de las etapas de ese procedimiento está la etapa conciliatoria, igual que en un juicio por despido injustificado. Por lo tanto, al igual que en un juicio por despido injustificado, las partes pueden llegar a un convenio que dé por terminado el juicio o un convenio que incluso evite el juicio. Esos convenios se pueden celebrar ante la Junta de Conciliación ratificados, que desde luego es lo ideal para que estén sancionados ante la Junta de Conciliación. Pero recordemos que en el 2018 la Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia en donde determinó que los convenios de terminación de las relaciones de trabajo que se hubieran celebrado de manera privada son válidos. Les otorga validez a los convenios celebrados de manera privada. Por lo tanto, yo les estoy recomendando a mis clientes que celebren convenios con sus trabajadores en los que se determine el monto de la indemnización. Es decir, se puede convenir con los trabajadores el pago menor al salario íntegro por los 30 días. Es totalmente válido. Incluso la propia Secretaría del Trabajo, en un video que publicó el Twitter de Hugo López-Gatell, mencionaba, lo tengo grabado hasta en el minuto 2:40 del video, menciona la Secretaría del Trabajo que no es obstáculo la declaración de emergencia para que aquellos patrones y trabajadores que lo requieran celebren acuerdos. Evidentemente se refiere a acuerdos para determinar el monto de las indemnizaciones. Incluso la propia Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, en el documento que publica periódicamente de preguntas y respuestas, en su versión del 1 de abril, menciona que es posible celebrar convenios en los que se determinen los montos de las indemnizaciones. Entonces, con esto concluyo. Esa sería la recomendación para las empresas, si es que no lo han hecho. Número 1, suspendan actividades si no son esenciales. Número 2, lleguen a acuerdos con sus trabajadores para determinar el monto de las indemnizaciones, así como la forma de pago, si lo van a hacer de manera semanal, una sola exhibición o quincenal. Espero que la exposición haya sido clara. Creo que fui pues un poco acelerado, pero para poder llegar a la etapa de preguntas y respuestas, que creo que es donde podemos tener mayor retroalimentación y hacerlo más útil para ustedes. Muchas gracias. Adelante, Fernando. Gracias, René. Sí, René. Bueno, aquí hay una serie de preguntas y van a empezar. Entonces, lo que comentabas si es necesario llegar a un acuerdo y si ese acuerdo hay que ratificarlo ante la Junta. No es indispensable ratificarlo. Recomendable, desde luego que sí, pero les voy a comentar algo que está pasando con los acuerdos. Aquí hay un tema político evidente. Las autoridades por lo menos en Baja California, de los 3 niveles, Ayuntamiento, Estado y Federal, que están alineados, están insistiendo en que se pague el salario íntegro. No obstante que insistíamos que se trata de una indemnización y que se debe utilizar el término de indemnización. Entonces, bajo esa tesitura, les comento una mala experiencia que hemos tenido. Apartándose de toda legalidad, la Junta de Conciliación, al momento de sancionar ciertos acuerdos celebrados entre patrones y trabajadores, en donde se establezca cualquier cantidad abajo del salario que percibe el trabajador o cualquier cantidad que no sea equivalente a la totalidad de los días de la suspensión, lo que hace la Junta es que dice, se aprueba el convenio, pero se establece que se deberá de pagar el salario íntegro durante todo el periodo de suspensión. Entonces le da en la torre a todo el acuerdo que se celebró. Desde luego que eso puede ser recurrido, se puede promover un amparo, pero bueno, no es un camino agradable, no es un camino recomendable para las empresas. Y la verdad es que ahorita lo que estamos recomendando es que los convenios mejor se celebren de manera privada, que sea el patrón con sus trabajadores y que firmen ese convenio, desde luego respaldándolo en los acuerdos publicados por la Secretaría de Salud, estableciendo que ese es el motivo por el que se suspenden las relaciones de trabajo y que se determina una indemnización acordada entre las partes. Sí. Entonces, ahí lo que comentabas, el acuerdo es porque hablas en relación al salario.
Pero si se reduce, porque en su momento se está haciendo de esta manera, se reduce la jornada, no tanto se reduzca el salario. Entonces, por consiguiente, el salario sí es sí es no, no hay una reducción, sin embargo, hay un pago económico menor en ese sentido. Entonces, Excel. también puede ser ese caso. Excelente pregunta, y para esto voy a recordar lo que pasó en la crisis económica de 2008-2009, en la que muchas empresas vieron reducidos sus trabajos. Pues, fue una ola, ¿no?, de consecuencias que se derivó de la crisis en Estados Unidos. Y en aquel momento lo que se empezó a celebrar fue, no sé si recuerdan el término de paros técnicos, eran convenios de modificación colectiva de las relaciones de trabajo. Esto también es válido. La voluntad de las partes tiene peso en el derecho laboral. Claro que hay derechos que son irrenunciables, sin embargo, no se debe de confundir la irrenunciabilidad de los derechos con la manifestación de la voluntad de las partes. Ahora, para hablar de una modificación de las relaciones de las condiciones de trabajo, digamos particularmente del horario y del salario de los trabajadores, pues tendríamos que partir de una premisa. La premisa sería que estamos ante una empresa que es esencial. Entonces, si estamos en una empresa que es esencial y que va a continuar con sus labores, pero en una proporción menor a la que lo venía haciendo, es válido también celebrar convenios de modificación de las condiciones de trabajo. Desde luego que en ese caso se pudieran también celebrar ante la Junta de Conciliación para que sean sancionados, pero la recomendación sería en el mismo sentido, es decir, que los acuerdos que se lleguen de manera privada tienen validez también. En este caso sería importante recordar los límites que tienen los acuerdos de modificación de condiciones. Sería importante considerar que si se reduce la mitad de la jornada, pues debe ser proporcional al ingreso del salario, ¿no? Es decir, no pudiéramos a alguien reducirle, digamos, 4 horas de su jornada y reducirle el 70% de su salario, porque no sería proporcional. Entonces sí Tiene sería que una ser equivalente, recomendación ¿no? cuidar. Así es, tendría que ser en esos términos. Y Y pues la voluntad de las partes es manifestada por escrito, porque aun cuando hay un convenio de palabra, pues es indispensable que se celebre por escrito para que el patrón en caso de juicio lo pueda acreditar. entonces, y ese acuerdo se anexa o se pone como una adenda al contrato de trabajo, Es correcto, es correcto. Es un porque no se tiene convenio en que hacer un donde nuevo contrato de trabajo, ¿verdad? exactamente, de hecho sería un adendum al contrato de trabajo, e incluso lo que hacemos nosotros es que en los antecedentes del convenio, pues referimos el contrato de trabajo que se tiene celebrado y las condiciones que se tienen acordadas de manera ordinaria. Y ojo, un aspecto fundamental también que recomendamos considerar en estos convenios es también la temporalidad, que esta modificación de las condiciones es temporal, que va a tener una vigencia. Si bien ahorita no tenemos de manera clara cuánto tiempo va a durar esta situación, lo que recomendamos a nuestros clientes, lo que hacemos en nuestros convenios de del despacho, es que señalamos que por el tiempo que determinen las autoridades sanitarias que nos deberemos de encontrar en esta situación de emergencia sanitaria. Otra de las preguntas también recurrentes, René, es que hay trabajadores que traen un salario pues considerable, un salario alto, y en su caso que le están pagando el salario mínimo. Si es correcto esta situación, pues, o sea, no, creo que a lo mejor no ha quedado claro en el concepto de salario, en el concepto de indemnización, ahí esa parte, ¿no? Dice, un trabajador Claro. que gana 1,000 pesos diarios y le están pagando un salario mínimo, y es correcto, ¿no? A mí se me hace que aquí entre los contadores hay algún contador que es interno Sí, y yo creo trae que esa sí, va. situación, ¿no? No, la verdad es que es muy válida y es una excelente pregunta y lo voy a abarcar de los dos puntos de vista que he mencionado, ¿no? Porque sí hay las dos caras de la moneda y pues les doy mi opinión como litigante, ¿no? De entrada, desde la óptica del gobierno federal, esto sería incorrecto. ¿Por qué? Porque mientras no haya un acuerdo en donde el trabajador está manifestando su voluntad en que se le pague X cantidad por motivo de la suspensión,
La verdad es que el patrón, antes de determinar el monto del pago, tiene que recurrir ante la Junta para que sea la Junta la que determine la indemnización. El patrón de manera unilateral no debe de empezar a pagar un salario mínimo si no lo ha determinado la Junta de Conciliación o no han llegado a un acuerdo entre las partes. Esa sería la respuesta a la pregunta desde la óptica del gobierno federal. Sin embargo, regresando a la opinión de un servidor, que si gustan les puedo compartir un artículo que escribí en donde abarco todos estos temas de una manera más detallada y fundamentada. Se los hago llegar por si gustan compartirlo. La situación en la que nos encontramos, mencionaba hace un momento, creo yo que la interpretación que la Suprema Corte le pudiera llegar a dar en caso de que presenten los juicios, es que la declaración del 31 de marzo es equivalente a la que habla la fracción séptima del 427, que sí detona el pago del salario mínimo. Aun cuando de manera textual no estamos en el supuesto de contingencia sanitaria, yo creo que de manera finalista, la interpretación finalista sería que sí estamos en ese supuesto y que el patrón que empiece a pagar el salario mínimo, que empezó a pagar el salario mínimo desde el 31 de marzo, si lo demandan y utiliza esta estrategia de defensa argumentando que la intención del legislador era la del pago del salario mínimo cuando hubiera una crisis sanitaria conforme a la exposición de motivos, etcétera, etcétera, probablemente pierda en primera instancia ante las juntas de conciliación, porque ellas dependen del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo de manera reiterada nos está diciendo que es incorrecta esa interpretación, pero la Suprema Corte de Justicia, con la independencia que debe de caracterizarla, pues haciendo este análisis ya más desde el punto de vista estrictamente legal, fuera de toda cuestión política, considero que debería llegar a la conclusión de que estamos en el supuesto del pago del salario mínimo. No hay que perder de vista que la Suprema Corte de Justicia pues está empezando a integrarse, y digo esto no lo debería decir así, pero pues digo, tampoco podemos tapar el sol con un dedo. La integración de la Suprema Corte está empezando ¿cómo lo decimos? A entenderse con el Poder Ejecutivo, ¿no? Con la visión de nación que tiene el Poder Ejecutivo, y bueno, eso a lo mejor pudiera tumbar mi teoría de anticipar cuál va a ser la resolución de la Suprema Corte. Entonces a lo mejor pudiera mejor reservarme y decir que en una opinión muy personal de un servidor, la interpretación correcta sería el pago del salario mínimo, pero pudieran las autoridades no compartirlas. Sé que las autoridades estatales, las juntas de conciliación, no la van a compartir. Yo confío en que la Suprema Corte la terminara compartiendo, pero pues no sé si alguien quiera realmente correr ese riesgo, ¿no? Por eso yo a mis clientes no les recomiendo que se vayan a pagarles el salario mínimo, les recomiendo que lleguen a un acuerdo con sus trabajadores. Y ojo, voy a aprovechar para dar una recomendación. Sé que hay empresas que dicen, yo no tengo dinero. No tengo dinero ni para pagar el salario integral, ni tampoco para pagar el salario mínimo. ¿Qué hago? La recomendación para esas empresas sería, vámonos entonces a jugar la carta de interpretar la ley al pie de la letra. Por lo tanto, vamos presentando el procedimiento especial colectivo en términos del artículo 892, y esto es muy bueno, esto les pido escucharlo con detenimiento. Las empresas que no tienen la capacidad económica inicien el procedimiento, porque de manera estricta no estamos obligados a pagar una indemnización, sino hasta en tanto se haya resuelto el procedimiento especial colectivo previsto por la Ley Federal del Trabajo. Esto va a tardar y por lo tanto, mientras no haya una obligación determinada por un laudo, no estoy obligado a pagar. Esto se ha dicho muy poco. Tampoco quiero yo andarlo anunciando como una opción porque desde luego que perjudica a la clase trabajadora y pues eso no nos va a ayudar para nada. Se va a desencadenar una crisis alimentaria y de subsistencia en nuestra comunidad, en nuestro país, que pues pudiera tener consecuencias incluso mayores que las propias consecuencias de la enfermedad, pero pues no deja de ser una opción para las empresas que no tienen capacidad económica. Dice también,
si se puede hacer un convenio con una persona mayor de 60 años, siendo empresa esencial. Es una empresa esencial, pero al final del día creo que a lo mejor lo que tratan de poder resolver es que se ocupan a esta persona, pero si quieren hacer convenio, si se puede hacer un convenio o en su momento ellos están obligados a mandar a esa persona a resguardo. Excelente pregunta y hace notar que olvidé comentar una parte importante. El acuerdo del 31 de marzo que hablaba de la suspensión de actividades y que permitía a las empresas esenciales continuar laborando, tiene un apartado muy importante. Bueno, dos apartados muy importantes. Uno que habla de trabajadores vulnerables que aún tratándose de aquellas empresas esenciales, deberá de evitarse deberán de resguardarse, es el término que utiliza si no me falla la memoria, deberá de resguardarse a aquellos trabajadores ya le baja de edad a 60 años y habla de mujeres en estado de gestación y de puerperio, que es decir, el periodo inmediato de posparto y algunas enfermedades, deja fuera la obesidad. Y también habla de que las empresas esenciales que continúen laborando deberán de seguir estrictas medidas de prevención, como evitar la congregación de más de 50 personas, tener los protocolos de higiene, etc. Entonces, la respuesta sería que sí, las personas, vamos a llamarle en situación vulnerable de las empresas esenciales, la recomendación sería llegar con acuerdos con ellos para que se resguarden y que hagan su trabajo de manera remota. Aquellos que no están contemplados en la Ley Federal del Trabajo, las mujeres en periodo de gestación y de lactancia y los menores de 18 años, se tienen que ir con goce de salario íntegro. Eso sí, no hay duda, porque eso sí está previsto en la ley. Y ahí sí no habla de indemnización, dice con pago de sus prestaciones completas. Es una disposición muy particular, solamente para mujeres en esa situación y menores de edad. El resto de los empleados vulnerables pues no está en la Ley Federal del Trabajo esta parte. Y por lo tanto, algo que nosotros hemos manifestado constantemente es que la Secretaría de Salud no tiene facultades laborales, tiene facultades para suspender actividades, pero no para determinar las consecuencias laborales que van a tener esas suspensiones. Eso le corresponde a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si la Ley Federal del Trabajo no contempla que debamos de pagarles el salario íntegro a estas personas, pues yo creo que deja abierta la puerta para que acordemos con ellos el teletrabajo. Es totalmente válido. Los que se puedan hacer con teletrabajo, ¿no? Sí. Oye, René, y si no están de acuerdo algunos trabajadores con el convenio que se quiere hacer no hay manera de obligarlos si no hay un acuerdo. Tiene que ser un acuerdo, entonces, o sea, no hay convenio. No hay convenio. Es correcto. Okay. No hay convenio. ¿Y cuál sería la alternativa para el patrón que no pudo llegar a un acuerdo con sus trabajadores? Pues la única alternativa jurídica que les puedo recomendar es iniciar el procedimiento especial colectivo de la Ley Federal del Trabajo. 892 que comentas. 892. Aguas, les voy a recordar esto. Si ustedes agarran una Ley Federal del Trabajo actualizada, los va a remitir al 897 y van a ver en el 897 un procedimiento que ahorita no es aplicable. Entonces, por favor, utilicen una Ley Federal del Trabajo previa a la reforma del 1 de mayo del 2019 y apliquen el artículo 892. Oye, también algunas personas, para efectos de que los pagos se hicieran de manera tradicional, vamos a considerar, lo estaban intercambiando por vacaciones. Y en su caso, inclusive, algunos lo intercambiaban para efectos por primas de antigüedad. En su momento se le pagaba la prima para efectos de que ellos pudieran estar recibiendo su salario íntegro. ¿Es correcto esa parte? Relativamente. ¿Por qué relativamente? Porque son dos supuestos distintos. Si se trata de empresas no esenciales, no es correcto, porque la empresa no esencial debe de suspender actividades. Y el trabajador que está suspendido, vamos a decirlo así, al trabajador al que está suspendida su relación de trabajo, no se le puede mandar de vacaciones. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajador de la empresa no esencial tiene que estar suspendido y se le tiene que estar pagando nada más, ningún otro concepto que no sea indemnización. Indemnización convenida entre las partes o indemnización determinada por la autoridad. No prestaciones adicionales. ¿Mande? No prestaciones adicionales, porque algunos tienen no prestaciones adicionales. Bueno, si nos referimos al pago de las prestaciones de previsión social,
recordemos que estas integran el salario y por lo tanto el salario se paga en una indemnización de manera integrada, ¿no? El salario integrado. Entonces sí deberían de pagarse estas indemnizaciones cuando se determine el pago de salario íntegro de la indemnización, particularmente cuando se trata de una resolución por parte de la Junta. Sin embargo, si es un acuerdo entre las partes, se puede definir el monto del salario de la indemnización, sin que necesariamente sea equivalente a días de salario íntegro. Y yo creo que es una buena oportunidad para decir esto. ¿Qué hago yo con mis clientes? No necesitamos entrar a la discusión de si le estoy pagando 10, 15, 20, 30 días de salario por concepto de indemnización, o si le estoy utilizando el salario base, o el salario base de cotización, o el salario integrado para efectos indemnizatorios. ¿Por qué? Porque podemos hablar simplemente de pesos y centavos. Yo que hago en los convenios con mis clientes, determino el pago de, digamos, 5,000 pesos por concepto de indemnización por el periodo de suspensión. No necesitamos traducirlo en días de indemnización o días de indemnización con salario base, integrado, etcétera. Pesos y centavos tampoco. Exactamente. El concepto sería pago de indemnización. Indemnización, porque a veces hay conceptos que en su momento se le pagan premio por puntualidad, premio por asistencia, premio por productividad. Entonces, hay conceptos que en su momento vienen aparejados al pago o por motivo de la relación de trabajo. Así es. Vamos a plantearlo de otra manera para tratar de tener más claridad. Si nos vamos ante la Junta de Conciliación y dejamos que la Junta sea quien nos determine la indemnización, nos la va a determinar en base a días de salario integrado, incluyendo todas las prestaciones. De eso no hay duda, porque así lo establece la ley. Si nosotros llegamos a un acuerdo con el trabajador, no estamos obligados a utilizar un parámetro u otro. Se los voy a plantear con un ejemplo muy sencillo. Cuando estamos despidiendo a un trabajador y vamos a negociar con él, ¿qué tan relevante es los días de indemnización? ¿Qué tan relevantes son el monto el salario que se utilizó como parámetro? Al final son negociaciones. Al final terminamos poniéndole que es una compensación por los servicios prestados. Incluso dentro de juicio o fuera de juicio, simplemente le decimos al trabajador, ahí te van 5,000 pesos, ahí te van 10,000 pesos y tus prestaciones directas. ¿Por qué? Porque es un acuerdo de voluntades entre las partes que se determina el pago de un monto, pesos y centavos. Ese monto es una indemnización, no necesariamente tiene que estar traducido a días o a salario base, salario cuota diaria, salario integrado. Son pesos y centavos. Entonces podemos dejar a un lado esa discusión. Claro que nos puede servir como una herramienta de negociación con los trabajadores, pero al final el acuerdo que se establezca va a decir tantos pesos y va a ser válido. Ok. Aquí se puede pagar en un concepto de indemnización un pago menor a 30 días, o sea, en el concepto de indemnización. ¿Sí? Sí, totalmente. Igualito que cuando lo hacemos cuando despedimos a un trabajador, que le pagamos menos de los 90 días, incluso cuando ya tiene iniciado el juicio, nos tiene mandado por despido injustificado por 90 días y llegamos y decimos, ahí te van 45 días. ¿Cuántos son? ¿Cuánto es? No, pues 8,970. Es más, nos dice el trabajador, dame 10 y ahí muere. Ahí te van tus 10,000 pesos. ¿A cuánto equivale? Pues quién sabe, a 47.85 días de salario integrado, etcétera. No es importante, no es relevante. Lo que importa es el monto y el acuerdo de las partes. Okay. En la cuestión de modificaciones de salario, eso lo trataremos para efecto de los que están haciendo preguntas en relación a lo que es la consideración del IMSS, porque igualmente el IMSS a veces te permite que le des de baja por ausentismo 7 días o más de 7 días. Entonces, eso lo quieres tratar en este momento, René, o lo tratamos con otro participante. Miren, la verdad es que ese tema da para otra plática completa. Les voy a dejar la víbora chillando. Es evidente que el gobierno federal no quiere que demos de baja a los trabajadores suspendidos. ¿Por qué? Pues porque si ahorita necesita algo el Seguro Social, es dinero para la compra de insumos. No les voy a decir tampoco que les estoy recomendando a mis clientes dar de baja a sus trabajadores. Les voy a decir algo. La ley de Seguro Social no contempla este supuesto de manera específica.
habla de suspensión de actividades, la Ley de Seguro Social y su reglamento, pero cuando la empresa va a dejar de operar de manera total, e incluso dentro de los requisitos para suspender actividades está la suspensión ante la Secretaría de Hacienda. Y en estos momentos, pues las empresas no están suspendiendo actividades ante la Secretaría de Hacienda porque mantienen sus obligaciones de presentar declaraciones, de incluso pago de proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, no estamos precisamente en el supuesto de suspensión de actividades total de la empresa y por lo tanto se complicaría llevar a cabo el procedimiento previsto por la Ley de Seguro Social para suspender actividades. Sin embargo, les voy a decir, les voy a plantear un problema que estoy seguro que les puede llevar a ustedes mismos a una conclusión. ¿Cuál es la base? Y en las palabras que me dicen los contadores, ¿no? Vamos entendiéndonos. ¿Cuál es la base que se utiliza para determinar el monto de la cuota? Pues el salario, ¿no? O sea, ¿cómo determino la cuota? ¿Cuál es la base? Pues el monto del salario. Si en este caso no le estoy pagando salario al trabajador, porque insisto, ya lo vimos, lo dice el artículo 429, el artículo 430, es un pago, una indemnización. Entonces, si no hay pago del salario, hay manera de determinar el pago de la cuota. Si la relación de trabajo está suspendida y por lo tanto no hay obligación del trabajador de presentarse a laborar, ¿hay entonces obligación del patrón de mantenerlo dado de alta en el Seguro Social? ¿Cuál es el objetivo del aseguramiento por parte del patrón ante el Seguro Social? Es tener un seguro que cubra aquellos accidentes que pueden ocurrir en el trabajo, es para que si el trabajador contrae una enfermedad profesional tenga la cobertura médica, es para que tenga acceso a las guarderías y pueda presentarse a trabajar, todos aquellos derechos de seguridad social que van aparejados a la prestación del servicio. Si no hay prestación del servicio, entonces, ¿por qué habría obligación de mantener a los trabajadores dados de alta en el Seguro Social? No quiero que lo escuchen de mi boca diciendo que los debemos de dar de baja, pero los invito a que hagan la reflexión partiendo de las premisas que les estoy mencionando. Vamos a tratar ese tema también con la Comisión de Seguridad Social, René, para que también queden, porque hay muchas dudas en ese sentido, ¿verdad? Así Igualmente, es. para inclusive los apoyos que anunció el gobierno federal, pues hay que quiere sacar un promedio de trabajadores de los últimos 3 meses para que te pueda aportar o pagar, o perdón, prestar a un término de 36 mensualidades, 25,000 pesos con tasas que van del 6,5 al 11%. Pero Claro. eso lo trataremos ahí. Oye, René, también hay otra consideración, dice, oye, si el acuerdo, el decreto dice, llega hasta el 30 de abril, ¿qué pasaría si, bueno, qué va a pasar ahorita que se acaba de ampliar la cuestión de confinamiento hasta el 30 de mayo? ¿Qué va a pasar en ese periodo? Pues todavía no se ha definido nada, si se va a seguir pagando, pues todavía la problemática del salario mínimo o en su momento, si ahora va a ser el concepto de lo que se acaba de comentar, salario, indemnización o salario mínimo, o sea, todavía no se ha dicho nada en ese sentido. O sea, ¿cómo vamos a empezar a operar? Está inquieto, ¿no? La pública. Sí, es muy buena pregunta. Hizo mucho ruido las declaraciones de ayer en donde hablaban de la extensión de esta situación en la que estamos y esos planes de sana distancia hasta el día 30 de mayo. Es muy probable, y de hecho lo mencionaba yo, incluso desde que se decretó la emergencia, yo opinaba que seguramente era una estrategia de parte del gobierno federal de primero suspender por emergencia y luego suspender por contingencia. Lo sostengo. Creo yo que a partir del 1 de mayo va a haber, si no es que luego antes, una nueva declaración en donde se ordene suspender actividades, pero ahora por un supuesto distinto, ahora por contingencia sanitaria, y creo que también va a ser ya no en todo el país, sino en ciertas zonas geográficas, porque no hay que perder de vista que la Ley General de Salud permite que la suspensión sea también en ciertas zonas de mayor riesgo. Entonces es muy probable, no es un hecho todavía, que a finales de mes veamos una nueva suspensión que nos obligue ahora sí, sin lugar a dudas, a pagar el salario mínimo. ¿Por qué creo esto? Porque
el máximo de indemnización para una suspensión por causa de fuerza mayor es de 1 mes. Entonces, esa obligación estaría limitada al día último de abril. Y por lo tanto, o se quedarían ahora sí los trabajadores sin ningún sustento, o pues hacen esta nueva declaración ahora de contingencia para procurarles 1 mes más de salario mínimo. Eso es lo que yo anticipo que va a ocurrir. Ahora sería un poco más específico esa parte. ¿Mejor? Así es. Ok, bueno. Pues hay otra serie de preguntas. En su caso, hay mucha la cuestión de la industria de exportación, porque no se ha declarado o en su momento se desconoce de manera muy cierta cuánta qué instancias se pueden decir si son empresas esenciales o también industrias locales o comercios locales. Entonces, no hay pues sí, se mencionó en los decretos o en las publicaciones cuáles eran las empresas esenciales, pero no hay de manera específica. Eso se tendría que solicitar una opinión ante el gobierno del estado o ante el municipio o a nivel federal para que me puedan decir si soy empresa esencial. Excelente pregunta, y eso ha sido motivo también de muchas reuniones en distintas cámaras empresariales respecto a la esencialidad de las empresas. Lo que hemos estado escuchando por parte de nuestras autoridades estatales es que pues primero van a clausurar y luego van a averiguar, ¿no? Porque pues, Mexicali, Tijuana, General Baja California, estamos en el ojo del huracán cada vez que dan las estadísticas de contagios a nivel nacional. Y eso está provocando que nuestro gobierno estatal esté tomando medidas muy drásticas y están suspendiendo incluso empresas que pudieran ser esenciales o que llegan a ser evidentemente esenciales, pero las han llegado a suspender por cualquier motivo que se les ocurra. Mi recomendación, ¿cuál es? Si tenemos dudas de si somos esenciales, es porque tenemos dudas porque no estamos, porque no es evidente, ¿no? Que somos esenciales, desde luego que hay que suspender. Si tenemos cierto grado de esencialidad o incluso las que sí son esenciales, la recomendación sería que promuevan un procedimiento que estamos llevando ante COFEPRIS estatal o COEPRIS, ante la propia Secretaría del Trabajo, incluso la Secretaría de Economía, para obtener una declaración de esencialidad, la estamos denominando. Que, ojo, se ha estado recomendando iniciar este proceso por las propias autoridades, pero al día de hoy no han resuelto ni una sola solicitud. Entonces, lo puedo decir con esta certeza de que no hay empresas que hayan solicitado que se les declare y que hayan obtenido esa declaración. Hay empresas a las que han llegado a visitar y que en la visita han determinado que sí son esenciales y las dejan abiertas, pero no ha habido todavía el caso, por lo menos a nivel estado, en que una empresa solicite esa declaración y que la haya obtenido. ¿Por qué? Pues se especula que el motivo es que si les resuelven que no son esenciales, esa resolución permite un amparo y en vía del amparo pudieran obtener una suspensión del acto reclamado que les permita seguir operando y es lo que están tratando de evitar. Entonces, yo creo que ya la estrategia de nuestras autoridades es clara, no van a resolver en este periodo, se nos va a acabar el mes sin obtener resoluciones. Sí les estoy recomendando a mis clientes que lo intentemos, que lo presentemos, pero creo yo que se va a acabar este periodo de emergencia sanitaria sin que hayamos logrado una suspensión. Entonces, si lo que quieren es evitar sanciones, no esenciales, cierren. Si son esenciales, tengan a la mano todo aquello que les pueda ayudar a acreditar en el momento de una visita que son esenciales. ¿A qué me refiero? A su acta constitutiva, a sus órdenes de compra en donde les estén requiriendo ese material, sus facturas donde lo han estado vendiendo con anticipación, el seguimiento de las medidas preventivas de no tener a más de 50 trabajadores congregados en un área, las medidas preventivas de higiene al acceso, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí están en el acuerdo del 31 de marzo. Entonces, esa sería la recomendación. Y hay una pregunta aquí que si me permiten responder de Rubén Apodaca. Si me permiten, Fernando. Ahí está, esta es. Dice, cuando se acuerda una indemnización ajustada o negociada, se firma convenio entre partes y no se firma ni acuerdo como indemnización por despido. El pago del salario, las prestaciones laborales, incluso la indemnización máxima a un mes con base al salario, es un derecho irrenunciable. Yo difiero
de esta opinión, y lo voy a decir por qué. Porque el salario es irrenunciable, no hay duda. Pero ¿qué es el salario? El salario es la contraprestación que se le paga al trabajador por el desempeño de su trabajo. Aquí no hay el desempeño del trabajo. Aquí hay una suspensión de las condiciones de trabajo. Por eso creo que es importante revisar lo que establece el artículo 42 de la ley, que se los acabo de poner en pantalla. Ojo, son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el patrón y el trabajador, y empieza a enumerar las causas de suspensión. De manera que, en términos de la Ley Federal del Trabajo, la suspensión de las relaciones de trabajo tiene dos efectos. Se suspende la obligación de prestar el servicio y se suspende la obligación de pagar el salario. Entonces, no hay pago del salario. No se puede renunciar al salario cuando hay una prestación del servicio, pero aquí no hay una prestación del servicio. Por eso existe la obligación de indemnizar al trabajador con una cantidad que va a determinarnos la Junta de Conciliación y que, insisto, esa cantidad podemos determinarla cuando exista un laudo por parte de la Junta de Conciliación o cuando exista un convenio por parte del trabajador y el patrón para dar por terminado ese procedimiento o para evitarlo. Y ahí sí cabe la comparación entre el procedimiento de un despido injustificado, normal al que todos estamos familiarizados, y el de una suspensión colectiva, que ambos tienen la etapa de conciliación en donde se busca que las partes lleguen a un acuerdo. Literalmente así lo establece la ley. La conciliación es para que las partes lleguen a un acuerdo y se dé por terminado el conflicto. Entonces, por eso no se trata de un derecho irrenunciable. Aquí no hay la obligación de pagar un salario, sino la obligación de pagar una indemnización que se puede convenir. Ok, otra de las preguntas, igualmente como contadores, creo que ya serían las últimas dos preguntas, René. Dice que si los despachos de contadores, por ser una actividad, si pueden ser como igualmente como ustedes, los despachos, ¿cómo se llama? Prestadores de servicios, que en caso si pueden ser actividades esenciales, pues. Entonces, muchas de las cosas se pueden trabajar desde casa, ¿no? O desde otras plataformas, pues. Entonces, aquí pregunta por el hecho de que, pues, está haciendo se preparan declaraciones y lo demás para efectos de pago del impuesto. Me parece una excelente pregunta, porque incluso me va a permitir dar un ejemplo absurdo de lo que estamos viviendo en estos momentos. La crisis que estamos viviendo supera nuestra normatividad, supera lo previsto por nuestras leyes. La verdad es que reflejaron la evidente falta de hipótesis normativas en nuestra ley. ¿A qué a qué me quiero referir? Les voy a dar un ejemplo. Nos ordenan suspender, pero tenemos casos de empresas que han sancionado porque les llegó una auditoría del Seguro Social o del SAT y no fueron encontrados en la fuente de trabajo. Imagínense en qué situación nos encontramos, ¿no? Por un lado me estás ordenando suspender y por otro lado me vas a multar porque estaba ilocalizable. Así de absurdo. Entonces, está claro que existen actividades que son indispensables y no nada más sectores industriales que son indispensables. Si nos vamos de manera estricta a interpretar el el acuerdo del 31 de marzo, pues no somos indispensables ni los contadores ni los abogados. Pero ¿cómo no vamos a ser indispensables si no hemos dejado de trabajar durante esta contingencia? Entonces, la respuesta sería, en términos del acuerdo del 31, no somos indispensables porque no estamos contemplados entre los indispensables, pero aún así me parecería sumamente absurdo que llegara una inspección por parte de las autoridades a clausurar un despacho de contadores o un despacho de abogados, porque pues siguen existiendo estas obligaciones que hasta el momento, por más esfuerzos que han hecho los colegios de contadores y los colegios de abogados, las autoridades hacendarias no han dado oportunidad de aplazar la presentación de declaraciones y en general suspender pues, las actividades fiscales. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando y desde luego que en caso de que se llegara a dar ese remoto supuesto de que nos clausuraran, pues habría muchos motivos para
argumentar que estábamos al mismo tiempo obligados a seguir operando. Yo creo que no va a pasar, la verdad. Bueno, dice otra, debo de pagar una indemnización de 7 días por su salario diario integrado y no de 7 días. Debe haber un convenio. Me imagino que más o menos va redundando en el monto o en el pago, ¿no? Pero lo que comentabas es que si hay un concepto de indemnización, se puede hacer un acuerdo entre el salario que se le puede pagar al trabajador. Así es, aquí están las dos caras de la moneda, el puedo y el debo, ¿de acuerdo? ¿Qué debo de pagar? Debo de pagar lo que la Junta de Conciliación me obligue cuando resuelve el procedimiento especial. Eso es lo que debo de pagar. ¿Quién me va a obligar a pagar eso? Solamente la resolución de la Junta de Conciliación. Si no están de acuerdo conmigo, los invito a leer el artículo 430 de la Ley Federal del Trabajo. Establece de manera clara que al momento de sancionar el procedimiento, la suspensión, la Junta va a ser quien determine el monto de la indemnización. Entonces, eso es lo que debo de pagar. De otra manera, ¿cuánto es lo que puedo pagar? Yo me referiría a esto a cuánto es lo que yo acuerde con mis trabajadores pagar. Y aquí está el abanico de oportunidad para que ustedes se pongan a negociar con los trabajadores. Les pido nada más, pues desde luego que conciencia para evitar abusos, porque es evidente que si los trabajadores se sienten que están siendo objeto de un abuso por parte del patrón, pues no les van a firmar, van a denunciarlos ante las autoridades, van a venir a clausurarlos y va a venir una serie de consecuencias a las cuales yo no recomendaría exponer a las empresas. Entonces busquen un acuerdo con sus trabajadores razonable. Puede ser el pago completo con salario integrado. En ese caso, desde luego que no va a haber ninguna objeción por parte de los trabajadores. Si no están en esa posibilidad, pues yo le apostaría a la conciencia del trabajador para que pues, se dé cuenta que si no llegamos a un acuerdo, pues no le van a poder pagar. Si no hay la posibilidad de la empresa, quien está obligado a lo imposible, ¿verdad? Yo les recomendaba ahorita que si no están en condiciones de pagar el salario completo, pues se vayan entonces a promover el procedimiento ante la Junta para que en tanto la Junta no les haya determinado el monto de la indemnización, en términos estrictos, no están obligados todavía a pagar. Pues muchas gracias, René, por tu participación. Creo que es un tema que da para mucho. Todavía estamos en esta dinámica de esta contingencia y derivado de esto, pues hay un abanico, ¿verdad? De cosas o en su momento de situaciones que salen que no están consideradas, como lo comentaste en un momento, ya nos rebasó la cuestión de las hipótesis que estaban consideradas o estaban establecidas dentro de nuestra normatividad con nuestra legislación. Pero bueno, tratamos de tocar todos los puntos. Te agradecemos, René, por tu participación, tu excelente participación. Nos están llegando felicitaciones por parte de los que nos escucha. Entonces, muchas gracias y el colegio también te quiere agradecer tu buena disposición y en su caso, pues igualmente que nos sigas acompañando para poder seguir orientando lo que les comentábamos nosotros a nuestros asociados y al público, que nos que sigan orientando a través de personas expertas en ese sentido. Entonces, para que nosotros poder asesorar a las empresas, porque igualmente llegan con ustedes, llegan con nosotros como profesión organizada y que tengamos pues ese respaldo de gente tan especializada, ¿verdad? Y tan comprometida así como ustedes. Igualmente te agradecemos también, René, la consideración de la, la participación tan loable que están haciendo la Asociación Civil Apoyemos a Mexicali, que es otro de los rubros, o sea, una es la cuestión empresarial, la cuestión económica, otro de los rubros, la cuestión de salud que traemos, nos agarró con las guardias bajas y todavía con esto, pues se nos está haciendo más evidente nuestras deficiencias en cuanto a la cuestión de salud. Pues te queremos agradecer, René. Hay muchas, todavía, hay muchas consideraciones en ese sentido, pero vamos a tratar de abarcar en próximas reuniones y te volvemos a invitar y pues muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias. Yo encantado de estar aquí con ustedes. Me quiero poner a sus órdenes y hacer un pequeño
anuncio aquí para finalizar. Mi nombre es René Mireles, estoy en Facebook, tengo una página, Lic René Mireles, en donde estoy constantemente publicando opiniones y videos, trato de estar al día con todo esto. También en Twitter me encuentran como Lic René Mireles. Y por último, los quiero invitar a un curso que voy a impartir a través de esta misma plataforma las próximas 5 semanas, cada día martes. Es un curso de actualización en donde vamos a abordar el nuevo sistema de justicia laboral, desde la conciliación prejudicial, como cada una de las etapas del juicio. Es, desde luego, principalmente enfocado para abogados, porque vamos a ver el procedimiento de manera desmenuzada, los requisitos de la demanda, cómo se van a deshogar las audiencias y todo esto que va a entrar en vigor cuando abran los tribunales laborales. Pero pues aprovechando que es sin costo, si alguno de ustedes quiere participar, los invito a que se registren. Tienen que mandar un correo a contacto@mirelesabogados.com y ahí se les responden con todas las instrucciones. Les voy a mandar también aquí en el chat el link a mi página de Facebook, en donde pueden estar al tanto de pues, las noticias y demás en materia laboral, y les voy a adjuntar también el link para la plática por si se quieren registrar de una vez. Son más que bienvenidos, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de participar cuantas veces me inviten. Ahí les dejé también mi correo electrónico, rene@mirelesabogados, y mi teléfono celular para cualquier consulta. Creo que es momento de que todos los profesionistas pues hagamos un esfuerzo conjunto por difundir el conocimiento y tratar de que el impacto de esta crisis no sea tan grande económicamente, ¿no? Por el bien de todos. Ahorita nos hemos pasado regalando asesoría a todo el mundo, tratando pues, de aportar de esta manera con esta crisis. Así que con toda confianza, si tienen alguna duda, alguna consulta, en la medida de las posibilidades de tiempo, pues voy a con todo gusto resolvérselas en lo privado. Estoy a sus órdenes y muchas gracias. Muchas gracias, René. Gracias a todos ustedes por participar. Y en su caso, pues todavía quedan muchas cosas, René, pero igualmente, como comentabas, su curso es en línea, de manera virtual, pero sí es importante que creo que quien lo tendría, en su caso, que si se pueden inscribir a módulos de manera específica, sí sería importante, porque en su caso, si hay cursos para efectos de no saturar su plataforma y que en su momento se pueda aprovechar. Si no lo vamos a aprovechar nosotros, pero que se pueda aprovechar por medio de los abogados y cómo van a llevar esta temática, porque si es algo muy específico, ¿ya? Que se pueda aprovechar por su profesión organizada, no nomás inscribirnos nosotros por querer estar ahí, tratando de ver a ver qué es lo que podamos agarrar o en su momento un tip o algo, o nomás ocupar un espacio. Eso no sería lo conveniente, como tú dices, es aprovechar el espacio, el curso, la participación y en su momento lo que nos ofreces, pero sí sería consciente de nuestra parte, ¿ya? Que en su momento, si lo vamos a ocupar, nos escribamos. Muchas gracias, René, por tu participación y a todos nuestros quien se conectó, pues igualmente, muchas gracias a cada uno de ustedes. Nos despedimos y vamos a traer el otro evento que continúa, va a ser para el día, creo, el martes o miércoles. Estamos contactando para efectos de ver las condiciones en materia de seguridad social a través de la Comisión de Seguridad Social. Gracias, René. Hasta luego, muchas gracias.